Hola, soy Sandro Marcone y les doy la bienvenida a una nueva edición de Conecte. Como ustedes probablemente ya sepan, este es un espacio de reflexión y de propuesta en relación a la calidad de la educación, al futuro de la educación en el Perú, que gracias a Perú 21 tengo el placer de conducir para ustedes. El tema de hoy tiene que ver con los recursos educativos digitales. Como ustedes saben, esta semana en este videoblog se refuerza la columna de opinión que también sale publicada cada 15 días, los viernes, en la versión impresa. Y luego la próxima semana tendremos a un entrevistado o una entrevistada que nos ayudará a profundizar. ¿Por qué es relevante hablar de los recursos educativos digitales? Para muchos de ustedes podría ser contraintuitivo, ¿no es cierto? Es decir, la educación peruana tiene en este momento tantas carencias, tantas falencias. Se habla, por ejemplo, de una enorme brecha de infraestructura física, ¿no? que para ustedes podría ser un tema menor. Sin embargo, las carencias del sistema educativo, ¿no? Las urgencias del sistema educativo en términos de infraestructura o de servicios públicos no nos pueden hacer perder de vista el futuro, la innovación, ¿no? Y una manera distinta de hacer las cosas. No hay un versus, ¿no es cierto? No es una cosa contra la otra. Creo que hay una parte de nuestra energía tiene que estar mirando a justamente cómo la educación digital, cómo la era de la realidad aumentada, de la realidad virtual, de la inteligencia artificial, está modificando en el mundo el uso de los recursos educativos, el potencial de los recursos educativos y la combinación de estos recursos con las estrategias, las didácticas en el aula de los maestros y de las maestras, ¿no? Entonces, tanto para la educación pública, es decir, desde la política pública, como para la educación privada, ¿no? Tenemos que empezar a darle una mirada al futuro. Tenemos que empezar a innovar en muchísimas cosas. Una de ellas, probablemente prioritaria, es justamente el contenido, los instrumentos, las herramientas que se usan hoy en el aula. La ventaja, la gran razón por la que los recursos educativos digitales deben ser una prioridad tiene que ver porque son audiovisuales, porque además permiten una personalización e incluso adaptarse a los ritmos diferenciados de los estudiantes. Es autoaplicativo, entonces empodera y ayuda a desarrollar la autonomía en el aprendizaje y además es lúdico. Los recursos educativos digitales tienen, y hay muchísima evidencia, tienen impacto en el aprendizaje, en el rendimiento académico de los estudiantes, también tienen impacto en la asistencia, reducen la interrupción de estudios, antes llamada deserción. Y entonces existen muchísimas razones para ir pensándonos. Para algunos, un recurso educativo digital es un libro escaneado, ¿no? Un PDF, el famoso PDF, ¿no? Que no lo es. O la grabación de un Zoom, ¿no es cierto? Un video, cualquier video grabado no es necesariamente un recurso educativo digital. Para poder hablar de recursos educativos digitales tenemos que considerar, ¿no? Al menos 3 características fundamentales: que sea modular, que sea multimedia y que sea interactivo. Para pensar en los recursos educativos digitales en este país, en donde, por ejemplo, la infraestructura tecnológica, la plataforma tecnológica, el acceso a los servicios digitales no llega al 100% de las escuelas, ni públicas ni privadas, ¿no? Hay que también diferenciar entonces el recurso en sí mismo y la manera de transmitirlo. A veces pensamos que todavía no es momento de preocuparnos por el recurso educativo digital porque creemos que hay una condición habilitadora previa que tiene que ver con el acceso al Internet y el equipamiento. Y es cierto, ¿no? En alguna medida, que hay que preocuparse en las condiciones habilitadoras, pero también es cierto que los recursos educativos digitales pueden ser distribuidos no necesariamente o no exclusivamente por Internet. Se pueden hacer recursos educativos digitales que están alojados en servidores escuela, ¿no? Existe muchísima experiencia aquí en el Perú haciendo eso. Existe además también mucha evidencia internacional. Entonces, no necesariamente tenemos que pensar que el recurso educativo digital nos tiene que llevar indefectiblemente a el acceso a Internet, aunque sería ideal.
Otra cosa que sería ideal, por supuesto, es que en todos los rincones del país, ¿no?, exista, ¿no?, acceso, disponibilidad a un museo, ¿no? Tenemos también brechas en cuanto a infraestructura, ¿no?, cultural, digamos. Y es por eso que en la columna de esta semana, ¿no?, el planteamiento que queremos lanzar es construir una alianza entre el sector educación y el sector cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y la sociedad civil y las empresas, ¿no? Una gran cruzada para lograr que todas las colecciones de los museos nacionales, ¿no?, del país y privados, públicos y privados del país, tengan colecciones digitales, tengan una versión digital que pueda ser llevada a una colección de recurso educativo nacional, recurso educativo digital nacional, ¿no? Eso no solo tendría un impacto, por supuesto, que en la calidad de los aprendizajes, en la perspectiva que un estudiante que está viviendo en una zona muy alejada, ¿no?, que probablemente no va a conocer el museo, ¿no?, sino hasta muy avanzada edad, ¿no?, que le puede dar, pues, en la práctica cotidiana. Entonces, no es que tengamos que pensar en adquirir licencias internacionales de contenidos, ¿no?, que hay muy buenas, hay cosas de matemáticas y de ciencias, pero antes de eso tenemos relativamente cerca la posibilidad de usar nuestro patrimonio cultural en favor, ¿no?, del rendimiento académico, de la educación de nuestros estudiantes. Eso es entonces la columna de hoy. Yo quería compartir, lanzar este desafío, ¿no?, tanto a los dos sectores involucrados, educación y cultura, como a la sociedad civil, a los coleccionistas privados, ¿no?, y cómo podemos, ¿por qué no?, pensar en una gran colección de patrimonio cultural convertido en un recurso educativo digital. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.